Bueno, ¿seguimos con la otra parte? Esperen que se me cerró. Bien, trataré de ser lo más concreta con esta parte para que no sea fastidioso. Bien. Como les dije, tenemos diferentes líneas y ejes teóricos. Algunos los vamos a ir retomando con mayor profundidad y otros no tanto, ¿sí? Porque si no, nos dan las clases. Pero bueno, esto resume a grande rasgo ciertos lineamientos teóricos. Tenemos la perspectiva psicoanalítica por un lado, que establece que la conducta está controlada por poderosos impulsos inconscientes. Y acá tenemos la teoría psicosexual de Freud, ¿no? Que él decía que las personas nacen con impulsos biológicos que deben redirigirse para poder vivir en sociedad, ¿no? Entonces, ahí establece las tópicas freudianas, ¿sí? La primera, el ello, el yo, el super yo, la primera, el inconsciente, preconsciente y el consciente, y la segunda tópica, el ello, el yo y el super yo, ¿sí? En la primera tópica, el inconsciente es el lugar, ¿sí? Porque tópica quiere decir lugar, el lugar de la psiquis en donde guarda todo material, digamos, que es inconcebible para nuestro yo, ¿no? Cuestiones que no podemos manejar, que no podemos hacer frente, se reprimen y también se utilizan otros mecanismos de defensa que van hacia el inconsciente. Después tenemos el preconsciente, que es como la barrera de censura entre el inconsciente y el consciente, y después el consciente es el lugar psíquico que nos conecta con la realidad. En la segunda tópica, el ello, ¿sí? Que es la instancia psíquica más primitiva, ¿no? Se establece como en principio de placer, es decir, el ello siempre exige la satisfacción de sus demandas sin importarle absolutamente nada, no tiene límites, ¿sí? Después tenemos el yo, que nos instaura en el principio de realidad, nos conecta con el mundo exterior, posee mecanismos defensivos. Y después tenemos el super yo, que es donde rigen las sanciones morales, la ética, las reglas culturales, normas, etc. Cuando el bebé nace, el bebé es puro ello, ¿sí? Exige la satisfacción de sus demandas continuamente, pero ya. Por eso es atemporal el ello, ¿sí? Llora, ¿no? Llora y hasta que no obtiene lo que necesita, no se calma fácilmente, ¿no? El bebé es puro ello hasta que al año aproximadamente, ¿no? Ocurre la separación de la madre, con la madre, ¿sí? Porque anteriormente la madre y el bebé se viven como si fueran uno, ¿sí? Cuando previamente a todo esto, a los 8 meses, aparece la famosa angustia del 8º mes, ¿no? En donde anteriormente a esto la madre tuvo que ir frustrando poco a poco a ese bebé para que el bebé empiece a tolerar, ¿no? La ansiedad de separación. Al año, esa madre, además de darse esta separación, también tiene que contener a ese propio bebé para que la separación pueda ser correcta. Cuando el bebé se separa de la mamá, se denomina, ¿no? El mundo yo, mundo no yo, o mundo interior, mundo exterior. Ese bebé empieza a percibir en esa separación que hay un mundo que está por fuera de la madre y que él es otra persona que no es la madre, ¿no? Y acá se instaura el principio de realidad, ¿no? Y empieza a desarrollarse el yo en ese niño, que continúa su proceso de desarrollo psíquico. Y luego, y del super yo ya le hablé, pero el yo comienza a partir del año, ¿sí? Pero durante los primeros años de la infancia, como el yo sigue desarrollándose, el niño no posee una psiquis estructurada, ¿no? Que le permita hacer frente a ciertas situaciones.
Entonces, generalmente, todas las situaciones que el niño viva como traumáticas se reprimen y se van al inconsciente. Ahora, lo que siempre digo del inconsciente, que está el riesgo siempre de que ese material inconsciente acceda a la conciencia. No accede tal y como fue reprimido, accede como medio disfrazado a la conciencia. Y siempre lo que genera ese material es ruido, es decir, molestias en la persona, ¿no? No es algo lindo. Y puede acceder en cualquier momento, puede traspasar esa barrera de censura, ¿sí? Ese material. Por eso hay muchas cuestiones de los adultos que por ahí no tienen que ver con una situación presente, pero sí a lo mejor con una situación que haya ocurrido en la infancia, que el niño haya vivido como traumática, que se reprimió y que luego accedió a la conciencia, ¿no? Obviamente eso por nosotros mismos no lo podemos saber. Sí podemos por ahí estar alerta ante, cuando somos adultos, situaciones o momentos, ¿no?, de la vida que nos generan como más ruido, o cuando empezamos a enfermarnos, que ahí, digamos, la psiquis es psicosomática, es decir, toda ese ruido psíquico se trasluce, ¿no?, en el cuerpo, como bien planteaba Freud. Bueno, Freud también determina etapas psicosexuales, 5 etapas psicosexuales, todas poseen una zona erógena, ¿sí? Y tenemos la etapa oral de 12 a los 18 meses, donde la zona erógena es la boca, es decir, es por esa zona donde que se va a encontrar la fuente de placer mediante la succión. La anal de 12 a los 18 meses, la zona erógena es el ano y la fuente de placer va a ser la retención y la expulsión. Después, la fálica de 3 a los 6 años, la zona erógena son los genitales. Acá comienza el descubrimiento del propio cuerpo, la indagación, ¿no? Aparece un proceso muy importante que tiene que ver con el complejo edípico y el complejo de Electra. En el complejo edípico aparece una triangularidad, ¿no?, en donde el niño varón rivaliza con su padre por el amor de su madre, ¿no? Posee el niño, para Freud, deseos infectuosos en relación a su madre y por eso compite con el padre, ¿no? Y en el Electra es al revés, la niña, ¿no?, compite con la madre por el amor a su padre. En esta triangularidad, lo que dice el psicoanálisis es que lo que está en juego, en realidad, es el poder del falo, ¿sí? El falo es el pene, ¿sí?, que se trasluce a lo que es poder. Del complejo de Electra, la niña sale muy fácilmente, ¿sí?, cuando se da cuenta que la madre posee el mismo órgano femenino, ¿no?, porque al principio puede pensar la niña digamos, en su fantasía de que nunca se lo dieron, de que se lo cortaron, ¿no? Pero cuando la niña se da cuenta que la madre posee el mismo aparato, ¿no?, el mismo órgano, perdón, sale de esa triada. En cambio, en el niño es mucho más complejo salir de ese complejo edípico. Solo sale por el complejo de castración, que es el miedo, ¿no?, a que le arrebaten su propio falo, ¿no? Pero bueno, es mucho más complejo, es más extenso, de todas maneras yo se lo hice muy resumido, a qué se debe estos procesos. Después, la otra etapa psicosexual es la latencia, de los 6 años a la pubertad. Hay una época relativamente de calma y mayores desafíos en la personalidad. Y después la genital, la etapa psicosexual genital, de la pubertad hacia la adultez, en donde aparecen otra vez la zona erógena, los genitales, ¿no?, pero ya al ser adultos pasa la satisfacción en una relación sexual consensuada. Freud lo que plantea es que para cada etapa psicosexual
si hay una frustración en alguna de estas etapas, puede luego traducirse esto o reflejarse esto durante la adultez. Por ejemplo, si ocurre alguna frustración en la primera etapa que veíamos que es la oral, ¿no? La clave de esta etapa oral va a estar en el destete. Si se produce alguna frustración, luego ese niño siendo adulto puede tener problemas con el alcohol, con la comida, el cigarrillo, ¿no? Porque toda la satisfacción va a pasar de vuelta por esa misma zona erógena que es la boca, ¿sí? Y así para cada una de las etapas psicosexuales. Después, dentro de la teoría psicoanalítica, de la perspectiva psicoanalítica, también tenemos la teoría psicosocial de Erikson, que lo que plantea Erikson es que la sociedad influye en la personalidad, ¿no? Que a la vez se desarrolla a través de la sucesión de crisis, ¿sí? Es decir, para el desarrollo de la personalidad no se desarrolla sino es pasando por diferentes tipos de crisis. Tenemos la etapa de la confianza versus la desconfianza, que va de 12 a los 18 meses, la virtud y la esperanza. Después tenemos la autonomía versus la vergüenza y duda, que aparece de 12 a 18 meses. Después aparece la voluntad de iniciativa versus la culpa, de 3 a 6 años. Laboriosidad versus inferioridad, de 6 años a la pubertad. Después aparece identidad versus confusión de identidad entre la pubertad y la adultez temprana. Después aparece la intimidad versus el aislamiento en la adultez temprana. Después aparece creatividad versus estancamiento en la adultez media y la integridad versus la desesperación en la adultez tardía. Siempre para Erikson hay una crisis en cada una de estas etapas, en donde se va de un polo hacia otro polo que es totalmente opuesto, ¿sí? Después tenemos, dentro de las perspectivas teóricas, tenemos las de aprendizaje, que van a plantear estas perspectivas, que el desarrollo es el resultado del aprendizaje, en donde se da un cambio de conducta duradero basado en la experiencia o en la adaptación activa que se hace al ambiente. Entonces, acá tenemos al conductismo, ¿sí? En donde se encuentran Skinner, Watson, ¿sí? Y para ellos el conductismo, las personas reaccionan ante el ambiente que controla esa conducta. Para ellos no es la persona, sino es el ambiente el que va a controlar la conducta de las personas. Entonces aparece la teoría mecanicista, ¿no? Que describe que la conducta observada como una respuesta predecible por la experiencia y se centra en el aprendizaje asociativo, ¿sí? Según el cual se forma un vínculo mental entre dos sucesos. Entonces, el conductismo lo que hace es aportar al desarrollo la visión sobre que justamente el desarrollo es continuo, ¿sí? Produce cambios cuantitativos, como hablábamos hoy. Además del aprendizaje asociativo, se puede dar el condicionamiento operante cuando un sujeto aprende de las consecuencias de operar en el ambiente de manera voluntaria, ¿sí? Aprende de las experiencias que le brinda ese mismo ambiente. Después tenemos la teoría del aprendizaje social de Bandura, que es lo que plantea, es que los niños aprenden en un contexto social por observación y la imitación de los modelos. Entonces, él dice que en su desarrollo teórico que hay dos direcciones, ¿no? Al que denominó determinismo recíproco. Y él dice que la persona actúa en el mundo, pero el mundo también actúa sobre la persona, ¿no? Entonces, él dice que hay un aprendizaje por observación, porque las personas empiezan a aprender a partir de las conductas que aprueba la sociedad por observación, ¿no? Que nosotros lo diríamos como aprendizajes implícitos. Muchas veces en los niños no hay que reforzar un tipo de aprendizaje, es decir, no debes hacer esto. Los niños eso ya lo saben, por ahí reforzar sí,
justamente este niño está haciendo todo lo contrario, ¿no? Pero todos los aprendizajes se hacen por observación y por imitación, ¿no? Porque los niños, cuando son niños justamente, ensayan los papeles, ¿sí?, que le corresponderían de adulto. Y tenemos juegos específicos que nos demuestran eso, ¿no? El juego simbólico, ¿sí? El juego de juego a cocinar, juego a, no sé, a que soy la del supermercado, a que soy la seño. Todos estos juegos y roles sociales lo que nos dejan entrever es que es esto justamente, ¿no? Los niños aprenden por observación del ambiente. Pero así como tenemos aprendizajes que podríamos denominar positivos, también tenemos los negativos. Esto que decía anteriormente, si un niño vive en un ambiente con violencia, es posible que ese niño no tenga otras herramientas para hacer frente a los disgustos que le ocasiona, ¿no?, el contexto. No sé, va al jardín y se pelea con un nene, o al cole, ¿no?, se pelea con otro amigo. ¿Posee ese niño herramientas por vías de la comunicación para solucionar ese conflicto? ¿O va a ir a recurrir a la violencia, que es lo que le propiciaron, ¿no?, y lo que observa del ambiente? Pero de todas maneras, en estos contextos de educación de tipo formales, también, digamos, estos contextos propician los desarrollos y los aprendizajes, digamos, más sanos, ¿no?, que tratan de revertir esa conducta. Le van a decir, no pegues, ¿no?, hablarle para darle herramientas para que lo resuelva de otra manera. Bien. Después tenemos la perspectiva cognoscitiva, ¿sí?, es otra perspectiva teórica que se centra en los procesos de pensamiento y de la conducta. Acá, como el máximo exponente, tenemos a Piaget en la teoría cognitiva, que él va a decir que hay, bueno, en el desarrollo cambios cualitativos en el pensamiento, ¿no? Lo que va a decir Piaget es que el desarrollo comienza con una capacidad innata, ¿no?, de que ese niño se pueda adaptar al ambiente, por eso habla de adaptación, habla de esquemas, bueno, el crecimiento ocurre a través de 3 procesos relacionados, que es la organización, adaptación y equilibrio, ¿sí? Es decir, para cada nuevo aprendizaje se construye como con ladrillito, ¿no? Pero esos aprendizajes necesitan una base previa. Hay aprendizajes que son previos, ¿no?, en donde siempre están los procesos de asimilación y acomodación. Entonces, esos aprendizajes nuevos tienen que asimilar los previos y acomodarse, ¿sí?, equilibrarse para seguir sumando otros aprendizajes. Bueno, y él plantea etapas cognitivas, la sensorio-motriz, del nacimiento a los 2 años, en donde hay actividad sensorial y motora, específicamente, la etapa del pensamiento preoperacional, de 2 a 7 años, donde hay un sistema representacional, aparece el uso de símbolos, lenguaje, el juego imaginario. Después tenemos la etapa de operaciones concretas, que de 7 a 11 años, donde hay un pensamiento más lógico, y después las operaciones formales de 11 hacia la adultez, en donde ya se posee un pensamiento más de tipo deductivo, abstracto, ¿sí? Sí. Como... Sí. Sí, es distinta. Claro, porque para cada uno de estas etapas, ¿sí?, el nivel de pensamiento se va a ir complejizando a medida que el niño se desarrolle, y entonces le corresponden cierto tipo de habilidades. Es decir, yo
obviamente, por ejemplo, a ver, a un niño que está en una etapa preoperacional, no le puedo pedir una convertibilidad, por ejemplo, o decirle, el vaso, si yo tengo un vaso ancho y un vaso que es más largo, ¿en cuál hay más? Digamos, ese tipo de pensamiento aún no lo posee, entonces hay ciertas cuestiones que no le voy a poder solicitar. Entonces, el tipo de pensamiento establece qué tipo de aprendizajes puede construir, ¿no? Y a partir, aparte de las etapas cognitivas de Piaget, es donde aparecen delimitado el currículum educacional, ¿no? Porque tiene que ver justamente con esta creciente del pensamiento. Pero sí, obviamente que está relacionado con la inteligencia. Entonces, si vemos a un niño de tal edad que no posee el tipo de pensamiento esperable, estamos hablando de que hay una parte cognitiva que está afectando su desarrollo, ¿no? Eso, de todas maneras, después vamos a ver en la última clase, la vigilancia del desarrollo, que ahí tenemos, bueno, desde el nivel motor, del nivel social, del nivel adaptabilidad y del nivel cognitivo, que debe poseer el niño, ¿no? Como para hacer una primera evaluación y ver las áreas para trabajar. Y obviamente cuando detectamos algo ya hay otro tipo de profesionales, ¿no?, que van a utilizar otro tipo de test. Por ejemplo, acá se utilizaría el Wechsler, el WIS, que son los test de inteligencia que se utilizan, ¿no?, para ver concretamente el área afectada, el coeficiente intelectual y demás. Bueno, dentro de las perspectivas cognitivas también tenemos la teoría sociocultural de Vygotsky, que plantea que las interacciones sociales son el centro del desarrollo cognitivo, ¿no? Y él contribuye acerca de que los procesos sociales y culturales van a ser la guía para el desarrollo. Entonces, se basa en que los aprendizajes se hacen a través de la interacción social, ¿no?, en las actividades y aprendizajes que se comparte con el resto, cómo se internalizan los modos de pensar y de actuar, ¿no?, y los propios usos que se le da a nivel social a ese tipo de aprendizajes. Exactamente, sí. Por eso cuando, bueno, yo trabajo, no sé, en el ámbito de educación, ¿no? En cada una de, creo que es algo que repito en todos los PPI, en todas las propuestas pedagógicas para la inclusión que le hago a cada uno de los alumnos, en todas se repite esto, de que trabaje colaborativamente y cooperativamente con sus pares, ¿no?, que no esté solo y aislado, y que se puedan hacer diferentes propuestas, las seño, de actividades cooperativas, porque no es lo mismo lo que yo sé que lo que sabe la otra persona. Entonces se construye, ¿no?, entre todos, y puede aportar y puedo propiciar mis propios aprendizajes si los comparto con los otros y los otros lo comparten conmigo. Sí. Uh-huh. Sí. Mira, eso es muy relativo y depende de qué se observa en ese niño, obviamente, porque, a ver, a mí no me llamaría la atención de que un niño de 2 años no sociabilice, porque, digamos, y menos en jardín, en maternal, por ahí, ¿no?, que es su primera experiencia por fuera de la familia, con un ambiente nuevo, con una situación y un contexto totalmente nuevo, con personas desconocidas, ¿no? Digo, no me llamaría eso la atención. Hay que ver qué se observa. Igual, yo trabajo en el cole, ¿no? Digo, y hay una tendencia muy grande a derivar, ¿no? Desde los organismos educacionales
se deriva todo el tiempo, consulta, ¿no? Anda al psicólogo, llévalo a la psicopedagoga, es una tendencia súper fuerte. Pero bueno, hay que ver qué observaron para derivar a un niño de 2 años. Por supuesto. Ujú. Ujú. No, y además nosotros pensemos que si nosotros adultos carecemos de herramientas comunicativas para poder decir lo que nos pasa, imagínense los niños. No, digo, sí poseen, digo, no, pero muchas veces nosotros vemos todo lo que le pasa reflejado en su conducta. Entonces, no es que hoy se portó mal o hizo tal cosa y entonces llévalo al psicólogo. Por eso digo, hay una tendencia rápida como para evitar el problema. También es una forma de desligarse y no hacerse cargo, ¿no? Que muchas veces sucede. Me pasa, me pasa como muy seguido esta situación. Este, empieza a haber como derivaciones que no tienen nada que ver, por supuesto. Y aparte, a ver, ninguna institución educativa te puede derivar. Eso no se hace. Lo que te pueden hacer es, no sé, si ven y observan durante un periodo prolongado ciertas conductas que no estaban, donde hubo otras personas que intercedieron, ¿no? O la seño dijo, bueno, voy a probar haciendo esto, ¿no? Realizando estrategias. Si estas conductas persisten y llaman la atención, ahí recién se llama a la familia y se dice, bueno, a ver, indaguemos qué está pasando, consultarle a tu pediatra en todo caso, pero no, anda al psicólogo, anda a la psicopedagoga, anda, no sé, acá, anda allá, ¿no? Y además esto, puede ser que justamente le ocasionaba este temor, ¿no? Y este rechazo y no sabía cómo decirlo. Por eso, es muy relativo, o sea, también hay que ver lo que hablaba recién. Primero, aparte que los docentes son docentes, que si bien tienen ciertas orientaciones sobre el desarrollo, no son especialistas en el área de salud, ¿no? Entonces, si observan alguna cosa, primero que tienen que demostrar qué hicieron frente a eso, ¿no? Es decir, siempre que el docente observa algo, tiene que accionar. Sí, pero no pasa, te digo, ¿eh? O sea, eh, es como, es bastante, ay, perdón, es bastante escasa la formación, por lo que veo, ¿no? Digamos, en un montón de cuestiones, es bastante amplio. No me quiero ir del tema porque podría estar hablando todo el día, pero sí. Ujú.
Ujú, ujú. Falta mucho para hablar de educaciones inclusivas. Muchísimo falta. Pero bueno, es un tema muy amplio y me apasiona porque trabajo de eso, aparte. Así que podría estar hablando un montón de tiempo. Más que nada de la falencia, diría yo, más que de otra cosa. Pero bueno. Sí. Bueno, seguimos. Otra de las perspectivas teóricas, que estas las voy a pasar rápido porque estas las vamos a ver. La teoría, dentro de la perspectiva teórica, la contextual. Acá tenemos la teoría bioecológica de Bronfenbrenner, súper raro su apellido y largo, complejo, que establece, bueno, los distintos contextos, esto que le explicaba hoy, ¿no? Habla de distintos sistemas en donde el niño está inserto, ¿sí? Que tiene implicancias directas e indirectas en el desarrollo infantil. Y después tenemos la perspectiva evolutiva sociobiológica, en donde plantea que los seres humanos poseen mecanismos de adaptación para sobrevivir. Acá tenemos la teoría del apego de Bowley, que establece la búsqueda de proximidad de un adulto representativo, afectivo, que va a garantizar la supervivencia, ¿sí? Y establece distintos patrones de apego, ¿sí? Que lo que harían es respaldar, ¿no? Y hacer que ese ser humano sobreviva, que lo vamos a ver también, esta teoría de Bowley la vamos a ver en otra clase con los distintos patrones de apego.